¿Qué tal? Un gusto saludarles. Hoy en el noticiero educativo veremos la psicología de la persuasión de William McGeary. Además, la historia de este modelo. Y por si fuera poco, una entrevista con el autor. Todo eso y más en el noticiero educativo del Centro Universitario Hispana. A continuar en este espacio y vamos con nuestro compañero Rodolfo, que tiene más información para nosotros. Hola, bienvenidos a este noticiero. Mi nombre es Rodolfo. Les voy a presentar una pequeña introducción y el contexto posguerra. Para entender a William McGeary debemos situarnos en la década de 1960. Tras los experimentos de Carl Hopeland en Yale sobre el cambio de las actitudes, McGeary dio un giro radical a la investigación. En lugar de preguntarse cómo cambian la opinión de alguien, se preguntó cómo evitar que la cambien. En el contexto de Guerra Fría, donde el temor al lavado de cerebro y a la propaganda política, desarrolló un enfoque basado en la biología, utilizando una analogía médica de las vacunas para proponer que la mente, al igual que el cuerpo humano, puede desarrollar anticuerpos. Contra ataques ideológicos, si se exponen a dosis controladas de argumentos contrarios. Esto es todo, nos vemos en la próxima emisión, muchas gracias. Como lo habíamos mencionado antes, tenemos una sorpresa para ustedes y gracias a la tecnología nos podemos enlazar con McGeary y hacerle unas preguntas acerca de su teoría. Así que vamos con ello. Autor, es un gusto saludarle. Quisiéramos saber cuál es el núcleo de su teoría. Nuestra teoría se basa en recepción. El estudiante debe comprender el mensaje. Retención, la capacidad de almacenar la lógica. Muy bien, gracias por el aporte. Y también quisiéramos saber cuál es el precio de su tratamiento. Tienen creencias, truismos culturales que nunca han cuestionado. Pero si esas ideas son atacadas, esa amenaza les motivará a defenderlas. Y agradecemos la información y por última instancia también quisiéramos saber cuál es el papel del alumno en su teoría. En lugar de dar al estudiante solo argumentos a favor de un tema, se le presentan contraargumentos debilitados, seguidos de su respectiva refutación. Muchas gracias, autor, por sus aportes. Así que, gente, no se desconecten de este noticiero que continuamos con más información. Y por si fuera poco, tendremos la oportunidad de enlazarnos con nuestra corresponsal Victoria, que tendrá más datos interesantes acerca de nuestro tema. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión hablaremos sobre los algoritmos. Se educa a los estudiantes para reconocer cuando un contenido está diseñado para manipular sus emociones ináculos contra el sesgo de la confirmación. Educación para la salud. Se utiliza para prevenir adicciones, exponiendo a los jóvenes a los argumentos de presión social de sus padres, de forma controlada en el juego de rol, para que se sepan rechazar en la vida real. Análisis crítico. El reto en el sistema educativo mexicano, al evaluar la aplicación de la teoría de la inoculación en el contexto de México, nos enfrentamos a un desafío estructural significativo. Gracias por habernos acompañado y espero que esta información haya sido de tu agrado. Continuamos con información mucho más interesante con nuestra compañera Ros. Buen día a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy y también a los amigos que nos siguen por redes sociales, así como a mis compañeros que se encuentran en el estudio. Me conecto con ustedes para compartir mi opinión acerca del tema que es el reto de la educación tradicional y el pensamiento dialéctico. Hoy por hoy nos damos cuenta de que el sistema educativo mexicano ha arrastrado históricamente un modelo de educación bancaria, según palabras de Paulo Freire, donde se premia la memorización y la aceptación dogmática de lo que dice un libro de texto o de lo que dice el profesor. Sin embargo, actualmente, y gracias al método de la persuasión implementado por McGeary, se fomenta el pensamiento crítico ante situaciones reales y cambiantes, contextualizadas al entorno real de los estudiantes. Hoy por hoy, la implementación de los planes y programas de la nueva escuela mexicana como docentes nos impone un reto al cambio de paradigmas. Reto que la mayoría de docentes está logrando de manera efectiva y positiva. Por mi parte es todo, compañeros. Espero esta información sea de su agrado y les sirva. Nos vemos pronto.
Continuemos en este espacio y nos vamos a enlazar con Candra, que tendrá más información para nosotros. Buen día a todos, a todo el estudio, y gracias por seguirnos. Según Maguire, su modelo se considera uno de los más sobresalientes debido al fenómeno de las noticias falsas y la posverdad, ya que son una aplicación actual que se centra en la persuasión cognitiva digital. Fue en el año 2024 que México se consolidó como uno de los países con mayor contenido en América Latina, con más de 80 millones de usuarios en redes sociales. Este tráfico ha facilitado las llamadas noticias falsas. A ver, las fake news es un término que se ha acuñado recientemente para definir aquellas informaciones que nos engañan y que sobre todo ha triunfado mucho en el ámbito político. Fake news se convirtió en palabra del año en 2016 o 17, y quien la popularizó más en el mundo fue Donald Trump cuando llegó a la presidencia de Estados Unidos. Estas se difundieron principalmente en el año 2026 gracias a la inteligencia artificial. Se generaron catástrofes, plataformas como X y TikTok, quienes son los principales puntos de distribución. Pero Trump usó el término fake news para, desvirtuar, restar validez informativa a toda aquella noticia que no le convenía, ¿no? A toda aquella información que no decía lo que él quería, pues era tildada de fake news, y era la manera, digamos, de convertir su voz en la única voz verdadera, ¿no? En la única voz, digamos, como un mesías, ¿no? Es decir, era lo que yo digo es verdad, lo que dicen los demás es mentira, ¿no? Este tipo de noticias han afectado el pensamiento de jóvenes, adultos y niños. Por ello, es importante verificar la fecha de cuando fue publicada. Verificar que el medio que la difunde es real y es un medio importante con credibilidad. Por ello, Maguire nos habla sobre la cognitiva digital, donde debemos enseñar a nuestros alumnos a tener un criterio y debatir sobre la información, desmantelar falacias lógicas antes de que éstas se asisten en un sistema de creencias. Esperando que la información haya sido interesante para ustedes. Recuerden, y mucho ojo, antes de compartir cualquier información, primero tenemos que verificar si es verdadera o no. Gracias. Gracias por habernos acompañado. Ahora realizaremos una actividad en grupo. Nos vemos en la siguiente emisión.